Históricamente, en la formación de fonoaudiólogos y fonoaudiólogas hemos aprendido algunas cuestiones que hacen referencia a las características de la arquitectura neurológica que participa en el lenguaje, de distintas regiones del cerebro y el proceso del habla y el lenguaje. Nos hablan de áreas corticales primarias, áreas corticales secundarias, áreas corticales terciarias, las relaciones y las interacciones referidas a cómo se procesa la información en cada una de estas áreas. Esto nos retoma los debates localizacionistas o globalistas del cerebro y su participación en diferentes procesos, desde el UNIA y la organización de la actividad cerebral en bloques funcionales, hasta los modelos computacionales que explican el lenguaje y el procesamiento de la información. Y autores clásicos que hemos estudiado en la fonoaudiología nos han hecho pensar, o tenemos la idea, que hay un porcentaje muy alto de la especie humana que tiene una dominancia hemisférica izquierda para el lenguaje. Dicen algunos autores, cerca del 87% de la población tiene una dominancia hemisférica izquierda para el lenguaje, mientras hay un 8% que muestra una dominancia del hemisferio contrario y un 5% de manera bilateral. Esto, por supuesto, empiezan a ser discusiones que quedan un poco retrasadas en el tiempo, por suerte, para entender que hay una participación un poco más general del cerebro en algunos procesos como el del lenguaje. Incluso Tomaselo en algún momento planteaba que la dominancia hemisférica izquierda para el lenguaje tenía que ver con la dominancia hemisférica derecha manual, la dominancia manual derecha, perdón, y que estaba relacionada seguramente al uso de herramientas en el proceso evolutivo cuya dominancia estaba centrada en la mano derecha, y eso permitió, y tiene que ver con algunas de las tesis que vimos en su momento, que la dominancia hemisférica para sabemos que es contralateral la relación entre el uso manual y la dominancia hemisférica es contralateral, ¿no? Ahora vamos a debatir un poco eso. Entonces, que tenía que ver con la aparición del lenguaje en los momentos de trabajo colaborativo. Por eso la dominancia hemisférica, la dominancia manual derecha estaba relacionada con la dominancia hemisférica izquierda para el lenguaje. Y estos autores o estos estudios le atribuían al hemisferio contralateral algunas funciones supraformales del lenguaje. ¿Qué quiere decir supraformales? La prosodia, la musicalidad, en teoría está en el hemisferio contralateral. Pero hay algunas variables socioculturales que tenemos que considerar y que poco hemos considerado históricamente en la fonoaudiología. Por ejemplo, desde la década de los 70s y de los 80s, un investigador japonés de apellido Tsunoda, en un libro maravilloso que se llama El cerebro japonés, sugiere que hay diferencias en la función o hay relaciones entre la función cerebral y la cultura, que hay diferencias en esta relación en Oriente y en Occidente, y consideremos que gran parte de los estudios con los que hemos aprendido son estudios occidentales en población de clase media europea. Sin embargo, es minoritaria frente a población asiática, y no conocemos muchos estudios en este sentido. No es el único Tsunoda que hacía estas diferencias, que la refería, que decía que tiene que ver con que se procesan de manera diferente los sonidos y las vocales entre la cultura japonesa y las culturas de Occidente, por ejemplo. Otro autor de apellido McNeil, en un artículo que se llama La creación del lenguaje, que publicó por allá en los 60s, ya presentaba algunas diferencias entre las relaciones gramaticales de un niño americano o norteamericano y un niño japonés. Entonces tenemos que empezar a ampliar un poco la perspectiva y pensar
que la relación entre cerebro y lenguaje va más allá de lo que históricamente hemos aprendido. Estas diferencias me llevaron a pensar en un artículo hermoso con el que me encontré hace un tiempo en un libro que se llama Todos somos caníbales, que ustedes lo tienen en la bibliografía, de Lévi-Strauss, en un artículo que se llama Todo al revés, que lo escribió en 1989, y que le trae el asombro que Heródoto tenía frente a las costumbres de los egipcios, que parecían comportarse al revés de lo que se comportaba el mundo conocido por él. Las mujeres orinan de pie y se dedican al comercio, mientras que los hombres tejen y orinan agachados, entre otras prácticas. Pero relacioné el cerebro japonés de Tsunoda con el artículo de Lévi-Strauss, y Lévi-Strauss también decía que los japoneses hacen muchas cosas de manera contraria a lo que se conocía, muchas cosas de manera contraria a los europeos, una escritura que se lee en otro sentido. El enhebrado de las agujas se hace empujando el ojo de la aguja hacia el hilo, y para coser empujan la tela sobre la aguja. El carpintero serrucha mirando, no empujando. Pareciera entonces que el pensamiento japonés va de afuera hacia adentro. Y esto también se observa en la lengua. La lengua va de lo general a lo particular, ubicando al sujeto al final de la oración. Entonces, el pensamiento japonés no ve en el sujeto una causa, ve en el sujeto un resultado, dice Lévi-Strauss. Otros estudios, por ejemplo como el de Lenenberg, quien se dedicó al entendimiento de los factores biológicos del lenguaje y a realizar algunas observaciones con respecto a lesiones cerebrales en infantes, nos aporta mucho para entender la postura que estamos construyendo. Lenenberg deducía que los dos hemisferios cerebrales son equipotenciales para construir el lenguaje, es decir, tienen la misma capacidad para ser dominantes en el lenguaje. Y esto siempre y cuando se dé en los 2 primeros años de vida, porque progresivamente se va especializando y lateralizando hacia algunos de los lados, hacia algunos de los hemisferios. La mayoría de la población conocida, por lo menos estudiada, europea, occidental, de clase media, es en el hemisferio izquierdo. Para Lenenberg, la falta de habla infantil tiene una causa indeterminada. Eso lo expresa en un artículo que se llama Recensión del habla y los mecanismos cerebrales, que publicó en los años 60 en una revista que se llamó Lenguaje, volumen 36, página 91, a quien le interese leerlo, que se publicó en castellano en un libro que compila artículos de diferentes autores llamado Lenguaje y Psiquiatría, de la editorial Fundamentos. Y decía: es bien sabido que se puede extirpar todo un hemisferio en la temprana infancia sin producir ningún deterioro del habla, si la operación tiene lugar antes del 2.º año de vida. Entonces, tenemos una serie de elementos para pensar que no hay necesariamente una predeterminación que ubique el lenguaje en el terreno exclusivo de la topología cerebral. El lenguaje excede esto mismo. No hay una predeterminación neurológica para el lenguaje. Roger Bartra, en un texto que se llama